Capítulo 12. El invierno de las chochas, parte 1. El verano tocaba a su fin y una vez más, para mi deleite, me encontré sin preceptor. Mamá había descubierto que, según su delicada expresión, Margot y Peter se estaban tomando demasiado cariño. Como la familia se oponía unánimemente al ingreso de Peter en su seno, habría que hacer algo para evitarlo. La única aportación de Leslie a la resolución del problema fue la de sugerir que le pegáramos un tiro a Peter, propuesta que por motivos que ignoro no se tomó en serio. A mí me pareció una idea espléndida, pero éramos minoría. La sugerencia de Larry de enviar a la feliz pareja a vivir un mes en Atenas con el objeto, según explicó, de que se desfogaran, fue vetada por mamá por inmoral. Al final, mamá eximió a Peter de sus servicios, él huyó, presta y furtivamente, y tuvimos que enfrentarnos a una Margot trágica, llorosa y absolutamente indignada, que ataviada para la ocasión con sus ropajes más vaporosos y melancólicos, interpretó su papel con maestría. Mamá procuró consolarla con amables pero grulladas. Larry le dio conferencias sobre el amor libre y Leslie, no se sabe por qué, decidió asumir el papel del hermano ultrajado y aparecía de rato en rato blandiendo un revólver y amenazando con acribillar a Peter como un perro si volvía a poner los pies en casa. En medio de todo esto, Margot, con el rostro convincentemente bañado en lágrimas, se dedicó a hacer gestos trágicos y a repetir que habíamos destrozado su vida. Spiro, que disfrutaba de un buen melodrama como el que más, se pasó todo el tiempo llorando por solidaridad con ella y apostó a varios amigos suyos por los muelles para asegurarse de que Peter no volviera a la isla. Todos nos divertimos mucho. Cuando la cosa pareció estar muriendo de muerte natural y Margot podía comer todo el almuerzo de un tirón sin deshacerse en llanto, recibió una nota de Peter diciendo que volvería a buscarla. Ella, bastante aterrada ante la perspectiva, le enseñó la carta a mamá y otra vez la familia se lanzó a la farsa con entusiasmo. Spiro redobló su vigilancia de los muelles. Leslie engrasó sus pistolas y se puso a practicar sobre una silueta de cartón clavada a la puerta de la casa, y Larry instó a Margot a disfrazarse de aldeana y correr a los brazos de Peter o dejar de comportarse como una Camille cualquiera. Ofendida, Margot se encerró en el ático y se negó a ver a nadie excepto a mí, único miembro de la familia que se había mantenido neutral. Allí, tumbada, lloraba a moco tendido y leía Tennyson. De vez en cuando hacía una pausa para consumir con apetito incólume las comilonas que yo le subía en una bandeja. Así estuvo una semana hasta que un incidente que vino a rematar dignamente todo el asunto sirvió también para sacarla de su reclusión. Leslie había echado en falta varias cosillas de la vaca marina y sospechaba de los pescadores que de noche bogaban junto al embarcadero. Decidido a dar un escarmiento a los rateros, sujetó a la ventana de su alcoba 3 escopetas de cañón largo apuntadas monte abajo. Un ingenioso mecanismo de cuerdas le permitía disparar un cañón tras otro sin siquiera levantarse de la cama. Claro que la distancia era demasiado grande para producir el menor daño, pero el silbido del perdigonazo entre los olivos y la rociada de proyectiles sobre el agua bastarían, según él, para disuadir al más osado. Tan satisfecho estaba de ser tan ingenioso que no se acordó de mencionar a nadie la construcción de su trampa contra rateros. Todos nos habíamos retirado a nuestras habitaciones. Cri, 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 cri. La casa estaba en silencio. Del exterior llegaba el suave chirriar de los grillos en la noche cálida. De repente hubo una rápida serie de explosiones ¡pam, pam, pam! Colosales que sacudieron la casa y desataron los ladridos de todos los perros que dormían abajo. Salí corriendo al descansillo, donde reinaba el caos. Los perros habían subido la escalera en pelotón para unirse a la juerga y andaban dando saltos y aullidos. Mamá, envuelta en su voluminoso camisón y con gesto despavorido, salió corriendo de su alcoba con la certeza de que Margot se había suicidado. Larry rompió furioso de su cuarto para saber la causa del follón
Y Margo, convencida de que Peter había vuelto para llevársela con él y estaba siendo asesinado por Leslie, hurgaba en la cerradura del ático y chillaba con todas sus fuerzas. ¡Ha hecho una barbaridad! ¡Ha hecho una barbaridad! Gigmoteaba mamá haciendo esfuerzos frenéticos por quitarse de encima a Whittlepuck, quienes, pensando que todo era un alegre retozo nocturno, habían atrapado el bajo de su camisón y tiraban de él entre feroces gruñidos. «Esto es el colmo. Ya no lo dejan a uno dormir en paz. Me voy a volver loco en esta casa», vociferaba Larry. «No le hagan daño. Déjenlo. Cobardes». Llegaba la voz de Margo, llorosa y atiplada, mientras trataba de abrir la puerta arañando desesperadamente el cerrojo. «Rateros, tranquilícense, no son más que unos rateros», gritó a Leslie, abriendo la puerta de su alcoba. Aún está viva, aún está viva. Llévense de aquí estos perros. Canallas, ¿cómo se atreven a disparar contra él? Ábranme, ábranme. Dejen de armar escándalo, no son más que unos rateros. Animales y explosiones todo el día y salvas de ordenanza a las tantas de la noche. Ya está bien de extravagancias. Por fin, mamá consiguió llegar al ático con Whittlepuck colgados del bajo de su atavío de noche y pálida y temblorosa abrió la puerta, encontrándose con Margo en igual estado. Tras no poca confusión, averiguamos lo que había pasado y la interpretación que le había dado cada uno. Mamá, temblando aún del susto, regañó severamente a Leslie. «No debes hacer ese tipo de cosas, hijo», señaló. «Es verdaderamente estúpido. Si piensas disparar tus escopetas, avísanos por lo menos». «Claro», dijo Larry amargamente. «Podrías avisar de alguna manera, ¿no? Gritar, ¡allá va!» o algo por el estilo. «Ya me explicarás cómo voy a coger por sorpresa a los rateros si antes tengo que empezar a dar voces para avisarles a todos», replicó Leslie muy ofendido. «Explícame tú por qué demonios tienes que cogernos también a nosotros por sorpresa», dijo Larry. «Bueno, querido, pues toca una campanilla o lo que quieras, pero por favor, que no se repita. Hay que ver lo mala que me he puesto». Pero el episodio sacó a Margo del ático, como observó mamá. No hay mal que por bien no venga. A pesar de haber reanudado sus relaciones superficiales con la familia, Margo prefería aún desahogar su destrozado corazón a solas, de modo que le dio por desaparecer durante largos periodos sin más compañía que la de los perros. Esperó a que empezaran los sirocos súbitos y violentos del otoño para decidir que el refugio ideal para su soledad era un islote situado en mitad de la bahía frente a nuestra casa, como a 1 kilómetro de la orilla. Un día en que su anhelo de retiro se hizo irresistible, cogió el Buttleboom Trinket, sin mi permiso, metió en él a la jauría y partió hacia el islote a broncearse y meditar sobre el amor. Hasta la hora del té no descubrí, con ayuda de mis prismáticos, a dónde había ido a parar el bote y Margo. Llevado de mi indignación, cometí la imprudencia de informar a mamá del paradero de Margo, señalando que no tenía por qué coger el bote sin mi permiso. ¿Quién?, pregunté mordazmente, ¿me iba a construir otro bote si el Buttleboom Trinket naufragaba? Entretanto, el siroco aullaba en torno a la casa como una manada de lobos. Y mamá, impulsada por lo que al principio interpreté como inquietud profunda por la suerte del Buttleboom Trinket, se precipitó sin aliento al piso de arriba y se asomó por la ventana de la alcoba para escudriñar la bahía con los prismáticos. Lucrecia subió también, renqueando, sollozando y retorciéndose las manos, y ambas, angustiadas y temblorosas, se dedicaron a correr de ventana en ventana, oteando el mar revuelto. Mamá quiso enviar a alguien a rescatar a Margo, pero no había nadie a mano. Tuvo que contentarse, pues, con sentarse a la ventana con los prismáticos pegados a los ojos, mientras Lucrecia elevaba sus plegarias a San Espiridión y nos contaba la larga y enrevesada historia de un tío suyo que se había ahogado por un siroco igual. Afortunadamente, mamá no le entendía más que una palabra de cada 7. Al cabo, Margo pareció comprender que era mejor volver a casa antes de que el siroco arreciara, y la vimos bajar por entre los árboles hasta donde el Buttleboom Trinket bailaba y tiraba de sus amarras. Pero el avance de Margo era lento y muy curioso, por no decir otra cosa. Primero, ¡paz!, se cayó 2 veces y luego salió al mar a unos 50 metros del bote y estuvo largo rato andando en círculos buscándolo al parecer. Al fin, atraída por los ladridos de Roger, fue dando traspiés por la orilla y lo encontró. Tuvo entonces grandes dificultades para persuadir a Whittlepuck de que se metieran. No les importaba embarcarse con buen tiempo,
pero nunca habían estado en mar picado y no tenían la menor intención de estrenarse. En cuanto conseguía instalar a Whittle en el bote, se volvía en busca de Puck, y cuando por fin lograba agarrarlo, Whittle saltaba otra vez a tierra. Así pasaron cierto tiempo. Al fin aprovechó un instante en que ambos perros estaban a bordo para saltar tras ellos y ponerse a remar vigorosamente durante unos minutos, antes de caer en la cuenta de que no había soltado las amarras. Mamá contempló sin respiración su avance por la bahía. El Buttlebone Trinket, que apenas sobresalía del agua, no siempre estaba visible, y cada vez que se eclipsaba detrás de una ola más alta que las demás, mamá se quedaba tiesa de espanto, convencida de que el barco se había ido a pique con todos sus tripulantes. Reapareció entonces la valerosa mancha blanca y anaranjada sobre la cresta de otra ola, y mamá volvió a respirar. Mi hermana seguía un rumbo muy peculiar. El Buttlebone Trinket cambiaba constantemente de bordada según le venía en gana, a veces incluso reapareciendo sobre el oleaje con la proa hacia Albania. De vez en cuando, Margot se ponía en pie con equilibrio inestable y oteaba el horizonte, haciéndose visera con la mano. Luego volvía a sentarse y seguía remando. Cuando, por fin, más por casualidad que por otra cosa, estuvo el bote al alcance de la mano, bajamos todos al embarcadero y empezamos a vociferar instrucciones por encima del fragor y bramido de las olas y del rugir del viento. Guiada por nuestros gritos, Margot arremetió denodadamente hacia tierra, estrellándose contra el embarcadero con tales energías que casi tira a mamá al agua. Los perros salieron pitando monte arriba, obviamente aterrados ante la posibilidad de que se les hiciera emprender otro viaje con el mismo capitán. Al ayudar a bajar a Margot, descubrimos la causa de su heterodoxa navegación. Nada más llegar a la isla, se había tumbado al sol y caído en un sueño profundo, del que la despertó el ruido del viento. Después de casi 3 horas de insolación intensa, tenía los ojos tan inflamados que apenas podía abrirlos. El viento y las salpicaduras se los habían puesto peor, y cuando llegó al embarcadero no veía ya ni jota. Con la cara roja y abrasada en carne viva y los párpados hinchados, parecía un pirata mongol especialmente malévolo. «De veras, Margot, a veces me pregunto si estás en tus cabales», dijo mamá, bañándole los ojos con té frío. «Haces cada majadería». «Por favor, mamá, no es para tanto», dijo Margot. «Una cosa así le ocurre a cualquiera». Pero por lo visto este incidente reparó los destrozos de su corazón, pues a partir de entonces no volvió a pasear en solitario ni a sacar el bote, conduciéndose de nuevo con tanta normalidad como de ella cabía esperar. El invierno solía llegar suavemente a la isla. El cielo seguía siendo claro, el mar azul y plácido, y el sol seguía calentando, pero en el aire había como una incertidumbre. Las hojas doradas y rojas que cubrían el campo en grandes montones susurraban o crujían entre sí, y se daban carreritas de un lado a otro, rodando como aros de color entre los árboles. Parecían estar preparándose, entrenándose para algo que se comentaban animadamente al congregarse en torno a los troncos. También los pájaros se reunían en grupitos ahuecando las plumas y piaban con aire preocupado. Era una atmósfera de expectación, como la de un público inmenso, en espera de que el telón se alce. Una mañana cualquiera, al abrir las contraventanas y ver los olivos, la bahía azul y las bermejas montañas del continente, uno se daba cuenta de que el invierno había llegado, porque cada cima aparecía cubierta por un desflecado solideo de nieve. Entonces la expectación crecía casi de hora en hora. En pocos días las nubecillas blancas iniciaban su invernal desfile por el cielo, sucediéndose blandas y rechonchas, o largas, lánguidas y despeinadas, o pequeñas y sutiles como plumas, y detrás, empujándolas como un rebaño de ovejas discordantes, llegaba el viento. Al principio era cálido, en ráfagas suaves a cuyo paso las hojas de los olivos temblaban y se plateaban de emoción. Los cipreses se mecían levemente y las hojas muertas reunidas en pequeños remolinos ejecutaban alegres danzas que cesaban tan de improviso como habían comenzado. El viento, juguetón, rizaba las plumas de las palomas, haciéndolas estremecerse y encresparse. Acometía sin avisar a las gaviotas, obligándolas a detenerse en vuelo y curvar las alas contra él. Empezaba a golpear las contraventanas y las puertas, a castañetear en sus marcos. Pero aún brillaba el sol, el mar seguía en calma, y las montañas bronceadas del verano descansaban complacidas bajo sus irregulares sombreros de nieve.
Durante una semana el viento jugaba con la isla, la acariciaba, canturreaba para sí entre el ramaje desnudo. Luego había una tregua, unos pocos días de calma extraña. De improviso, cuando menos se lo esperaba, volvía. Pero era un viento distinto, salvaje, rugiente, aullador, que se arrojaba contra la isla como si quisiera hundirla en el mar. Desaparecía el cielo claro y un manto de finas nubes grises se posaba sobre Corfú. Tornábase el mar azul oscuro, casi negro y salpicado de espumas. Los cipreses oscilaban sobre el cielo como sombríos péndulos y los olivos, tan fósiles, tan quietos y hechizados durante todo el verano, se contagiaban de la locura del vendaval. Cabeceaban chirriando sobre sus troncos deformes y retorcidos, y su follaje viraba del verde al plata como la madre perla. Esto era lo que habían cuchicheado las hojas muertas. He ahí lo que esperaban. Entonces se alzaban eufóricas a bailotear en el aire, a planear, revolotear y caer exhaustas cuando el viento se cansaba de ellas y pasaba de largo. Le seguía la lluvia, una lluvia cálida bajo la cual resultaba grato pasear. Obesos goterones que repicaban en las contraventanas, tamborileaban en las hojas de parra y gorgoteaban musicalmente en los canalones. Los torrentes de las alturas montañosas de Albania crecían y cual feroces colmillos blancos corrían a despeñarse al mar, destrozaban sus cauces, arrastraban el detrito estival de ramas, troncos, terrones de hierba y otras cosas, y lo vomitaban en la bahía hasta surcar el azul oscuro de las aguas de retorcidas vetas de lodo y restos flotantes. Poco a poco iban abriéndose esas vetas y el color del mar pasaba del azul al pardo amarillento. Entonces el viento rascaba la superficie, apilando las aguas en olas voluminosas, como enormes leones rubios de blanca melena que saltaban a abalanzarse sobre la orilla. Era esta la época de caza. En el continente, el gran lago de Butrinto se ceñía de un festón de escarchas y bandadas de patos salvajes moteaban su superficie. Por los parduzcos montes que la lluvia había humedecido y ablandado, las liebres, los corzos y los jabalíes se juntaban en la espesura para revolver y osar el suelo helado, desenterrando bulbos y raíces. Las ciénagas y charcas de las islas tenían sus bandadas de agachadizas que hincaban en la tierra sueltas sus largos picos, esperando el paso del hombre para alzar el vuelo como flechas. En el arrayán de los olivares se agazapaban las gordas y desgarbadas chochas, que al asustarse escapaban a saltos con ruidoso batir de alas, como paquetes de hojas arrastradas por el viento. Leslie, naturalmente, estaba en su elemento en aquella época del año. Cada 15 días iba de cacería al continente con una pandilla de colegas entusiastas, para regresar cargado con algún enorme jabalí de pelos erizados, liebres ensangrentadas y grandes cestos rebosantes de tornasolados patos muertos. Sucio, sin afeitar, apestando a aceite de engrasar y a sangre, nos refería a todos los pormenores de la caza. Con mirada encendida, circulaba por la habitación para mostrarnos dónde y cómo estaba él, dónde y cómo había salido el jabalí, el ruido del disparo y el salto con que el animal había huido al brezo. Lo describía con tal viveza que nos parecía estar presentes en la escena. Primero era el jabalí olfateando al viento, revolviéndose inquieto en el matorral, que con ojo avisor bajo sus cejas hirsutas escuchaba los pasos de los ojeadores y los perros. Luego era uno de los ojeadores moviéndose cauteloso entre los altos arbustos, mirando a un lado y a otro, y emitiendo el extraño grito gutural que haría salir la caza. Después, mientras el jabalí salía al raso y corría gruñendo monte abajo, él se encaraba el rifle imaginario y ¡bang! Disparaba. El arma coseaba con el mayor realismo, y en una esquina de la habitación el jabalí daba un salto y rodaba muerto. Mamá no prestó demasiada atención a las monterías de Leslie hasta el día en que trajo su primer jabalí. Luego de contemplar el musculoso corpachón y los colmillos puntiagudos que elevaban el labio superior con gesto de ferocidad, exhaló una exclamación ahogada. ¡Ah! ¡Santo cielo! No creía yo que fueran tan grandes, dijo. Espero que tendrás cuidado, querido. No hay por qué preocuparse, repuso Leslie. A menos que te salga al lado. En ese caso es un poco comprometido porque si fallas te pasa por encima. Es muy peligroso, dijo mamá. No creía yo que fueran tan grandes. Una bestia de estas te puede fácilmente dejar lisiado o hasta matarte, hijo. No, ¿qué va, mamá? Es una cosa de absoluta seguridad a menos que te salga literalmente al lado. Yo
no le veo el peligro ni siquiera en ese caso, dijo Larry. ¿Por qué no? Preguntó Leslie. Pues porque si carga contra ti y tú fallas el tiro, con saltarle por encima está todo arreglado. No digas estupideces, dijo Leslie desdeñosamente. Cada uno de estos condenados mide casi 1 metro en la cruz y son rápidos como demonios. No da tiempo de saltárselos. No sé por qué, insistió Larry. Al fin y al cabo, no tendría mayor dificultad que la de saltarse una silla. De todos modos, si no te lo puedes saltar limpiamente, siempre podrás saltártelo a pidola. No seas absurdo, Larry. Tú no has visto moverse esos bichos. Es imposible saltárselos, a pidola o como sea. El problema de los tontaínas que se dedican a cazar es su falta de imaginación, dijo Larry en tono crítico. Te estoy proporcionando unas magníficas ideas. Todo lo que tienes que hacer es probarlas, pero no enseñar. Las rechazas de principio. Bueno, pues ven en la próxima excursión y me enseñas, propuso Leslie. Yo no pretendo ser un hombre de acción y pelo en pecho, respondió Larry austeramente. Mi sitio está en el ámbito de las ideas, en el esfuerzo mental, por así decirlo. Yo pongo mi intelecto a tu disposición para el proyecto de planes y estratagemas y ustedes, los musculares, lo llevan a la práctica. Sí, bueno, pues yo ese no lo llevo, dijo Leslie con convicción. Eso es una temeridad, dijo mamá. Cuídate de no hacer ninguna tontería, querido. Y tú, Larry, haz el favor de no llenarle la cabeza de ideas peligrosas.